Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Introducción a Russell. En este vídeo voy a ofrecer algunas explicaciones sobre algunos aspectos de la filosofía de Bertrand Russell, un filósofo inglés y matemático que nació en 1872 y murió en 1970. Vivió 97 años. Fue precisamente Moore quien hacia 1898, por ejemplo, liberó a Russell de la jaula idealista en la que se había encerrado leyendo a Hegel y a Bradley. Porque, claro, él se dio cuenta, a Russell, de que el sentido común era más importante que el idealismo, a su juicio, y entonces se desvinculó de este pensamiento idealista que había dominado su pensamiento pues hasta aproximadamente 1898. Por otra parte, también él reconoció que la vía mejor de filosofía era la vía empirista, el empirismo. Diríamos que, aunque tenía sus limitaciones también el empirismo como corriente filosófica, era lo más apropiado para desarrollar la filosofía. En cuanto a sus obras fundamentales, pues cabe decir que, por ejemplo, una de ellas es Los principios de la matemática de 1903, y en ella Russell se propone demostrar que toda la matemática procede de la lógica simbólica, y en este sentido es uno de los grandes creadores de la lógica matemática o lógica simbólica o lógica formal del siglo XX. Por otra parte, aunque él se le puede considerar pues, un filósofo analítico en cierto sentido, él desarrolló el atomismo lógico, pues también critica a su vez la filosofía analítica y por eso lanza dos acusaciones que son bastante conocidas contra la filosofía analítica, porque considera que no es suficiente con el culto al uso común del lenguaje natural, del lenguaje ordinario, y también habla de la innecesaria y excesiva preocupación por el uso de las palabras. En este sentido, por supuesto, él se ocupó del análisis del lenguaje, pero también hasta un cierto límite y, por supuesto, él considera que las palabras no solo son lenguaje, también se refieren a las cosas, a la realidad, y en este sentido, pues él insiste en este aspecto de la relación entre ciencia y realidad, entre filosofía también y realidad, cosa que a veces en los excesos de la filosofía analítica se olvidaba y simplemente era un simple análisis lingüístico, nada más, sin una referencia efectiva pues a la realidad cotidiana, al mundo empírico, al mundo material existente. En relación con su filosofía política o con su pensamiento político, cabe decir que fue un pacifista convencido, que incluso fue detenido en distintas ocasiones, fue encarcelado por defender sus ideas políticas, su lucha contra las armas atómicas, etc. Y pues esto también forma parte de su trayectoria biográfica y de su trayectoria también intelectual y filosófica. En cuanto a los libros así más destacados de Russell, pues cabe decir que escribió muchos libros, muchas obras sobre todo tipo de temas, se interesaba por cualquier aspecto de la realidad fenoménica, de la realidad material. Pero, por decir algunos títulos, pues por ejemplo está su libro Los problemas de la filosofía del año 1912, o por ejemplo Nuestro conocimiento del mundo exterior de 1914, Misticismo y lógica de 1918, otro libro por ejemplo es El análisis de la materia de 1927, El conocimiento humano, su alcance y sus limitaciones de 1948, etcétera, etcétera. Por otra parte, Russell siempre insistía en sus conversaciones, en sus charlas, en sus conferencias, en sus obras, en sus artículos, en que la filosofía no puede ser realmente fecunda si se halla separada de la ciencia. Por lo tanto, tiene que haber una interconexión continua entre ciencia y filosofía o entre filosofía y ciencia. Y eso es algo que es una constante en todo el desarrollo de su pensamiento filosófico y también matemático y lógico. Por otra parte, aunque era un atento analista del lenguaje, Russell sometió durante su vida a el microscopio de la lógica toda una serie de cuestiones que para él eran filosóficamente importantes o relevantes y con frecuencia también difíciles y enmarañadas, pero eso no obstaculizaba el que él investigara esas cuestiones de la manera más rigurosa posible. Por otra parte, él se oponía al pragmatismo, a la filosofía pragmatista, y también consideraba que había algunos pensadores neopositivistas que, a su juicio, parecían haber olvidado
pues el objetivo del lenguaje, que consiste, como ya antes he señalado, en ocuparse de cosas diferentes de las palabras. En definitiva, ocuparse de realidades, realidades cotidianas, realidades científicas, realidades del sentido común, podríamos decir, etcétera, etcétera. En este sentido, su filosofía está unida al presente, está unida a la vida, y sus preocupaciones, porque hay una justicia social, sus preocupaciones también contra los excesos del capitalismo, las injusticias del capitalismo, siempre aparece pues, en sus obras también. De hecho, como ya antes comenté, él pues tenía plena conciencia de las limitaciones del empirismo como corriente filosófica. De todas maneras, él consideraba que era la mejor teoría posible dentro de las corrientes que había habido a lo largo de la historia de la filosofía. Y eso pues lo expresa de una forma pues muy clara también. Además, como ya pues he afirmado anteriormente, era un claro enemigo de las injusticias del capitalismo, porque el capitalismo para él era un sistema económico que producía notables perjuicios económicos a una gran parte de la población. Y también se mostró muy duro en sus ataques contra los métodos, por ejemplo, del comunismo bolchevique, y en este sentido pues no tenía pues ningún reparo en hacer esas críticas, como las hizo, por ejemplo, en uno de sus libros. En el año 1950, Bertrand Russell recibió el premio Nobel o Nobel de Literatura, y la justificación de este premio Nobel de Literatura está en su variada y significativa obra escrita, o en sus variados y significativos escritos, según dice la propia Academia Sueca, en los que ha luchado por los ideales humanitarios y la libertad de pensamiento. Y por esta serie de razones y motivos le dieron el Premio Nobel de Literatura. A mi juicio, pues muy merecido, porque él, si por algo destacó, aparte de su tratado sobre los principios matemáticos, pues destacó por un lenguaje que es siempre generalmente muy preciso, muy claro, lo cual pues indica que tenía un estilo literario pues brillante, bello, podríamos decir incluso. En 1954, Russell, por ejemplo, fue apoyado por Einstein y promovió pues una campaña contra las armas atómicas, porque era un pacifista convencido y declarado. De hecho, pues sufrió prisión por sus ideas acerca de la libertad de pensamiento, acerca del pacifismo, por su lucha contra la injusticia, y fue encarcelado injustamente. Por otra parte, Russell, por ejemplo, en el ámbito emocional, en el ámbito emotivo, pues defendió el amor libre. Y en cuanto al tema de las religiones, de la religión, pues está convencido de que las religiones pues están compuestas de un conjunto de elementos sin sentido. Por supuesto, él diríamos que recibió las enseñanzas del cristianismo victoriano, de su juventud o de su niñez, y quizás no tenía una visión totalmente clara de los aspectos en que el cristianismo podía ser, pues, y lo era, una corriente moral positiva, porque él en sus obras destaca más bien los aspectos oscuros del cristianismo, pero también podríamos decir que el cristianismo tiene aspectos positivos en cuanto que es una ética de la fraternidad, una ética de la solidaridad, una ética de la compasión. Pero él más bien incidía en sus análisis críticos sobre los aspectos de superstición, los aspectos negativos, de fanatismo que podría haber en las religiones, y sobre todo también, aunque a veces pues hay muchos estudiosos que lo califican de agnóstico, también podríamos decir que era un pensador ateo o agnóstico, porque consideraba que después de la muerte no existía nada, y incluso en una entrevista que hizo la BBC decía que después de la vida no existía nada y que pensar lo contrario pues era como decir tonterías. Realmente también cabe decir que entre sus obras destaca también Historia de la Filosofía Occidental, que es una obra extensa de 4 volúmenes que se publicó en 1934 y que trata, entre otras muchas cosas, de dar a conocer, por supuesto, a distintos filósofos a lo largo de la historia, lógicamente, pues además de eso también, según sus propias palabras, trata de mostrar que los filósofos son el resultado del medio social en el que viven, se entiende. Pero por supuesto en esta obra pues va señalando los aspectos fundamentales que desarrolló cada filósofo que analiza en esta historia de la filosofía occidental. En cualquier caso, está claro que sus obras, que fueron muy variadas, muy diversas,
y que prácticamente trató las cuestiones principales de la filosofía en sus escritos, en sus artículos, en sus libros, etcétera, y en su enseñanza, pues abarcan pues un conjunto de cuestiones muy amplias, muy extensas, y en ese sentido pues hizo una labor como filósofo pues realmente inmensa. Y además también pues quedaron pues grabadas en vídeo en YouTube, por ejemplo, charlas, entrevistas que él ofreció a los medios para que, además de conocer sus libros y su producción escrita, pues también quede para el futuro los mensajes que él quiso transmitir a través de los medios pues, de entonces, del cine, de la televisión, etcétera. Muchísimas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando y Hablando de Filosofía de México. Y por último decir que los que lo deseen pueden compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.